Buenas noches, bienvenidos a la hora 22, gracias por estar con nosotros. Ramón Emilio Concepción nos visita. Ramón, gracias por estar en la hora 22. No, gracias a ti. Quería conversar inicialmente sobre el Caribe. Nuestro Caribe está un poco convulsionado y verdaderamente no es para menos. Tenemos la situación de Haití y recientemente, hace un par de días, empieza Cuba a caldearse el ánimo de esa comunidad aparentemente tranquila. Vamos a iniciar, Ramón, con Haití. Mira, Haití, el enigmático Haití, es un acúmulo de muchos años. Yo soy de los que creo, y el respeto que siento por la historia de ese pueblo, porque creo que, o creo no, fue el pueblo que enseñó a América a hacer independencia, esa es la verdad. La primera independencia de América la hicieron los haitianos, 1804. Parece que las potencias, y es un creer muy personal, parece que las creencias nunca perdonaron a Haití por enseñar a América a hacer independencia. Y si tú coges desde el inicio mismo de esa nación hasta el día de hoy, quitan un presidente, matan un presidente, derrumban un presidente, crisis en la calle, le ponen gomas quemadas en el cuello a los ciudadanos. Es decir, Haití es un asunto definitivamente que es muy difícil, es muy difícil. Y esto que acaba de pasar, el magnicidio de un presidente, yo le he dicho a los amigos, no me quiero aventurar mucho, porque la información es escasa, la información real de lo que pasó es escasa. En este momento tú me preguntarías, ¿qué usted cree que pasó? Y yo te digo, Gregory, ahí nada más lo saben el muerto y no puede hablar, y el jefe de la seguridad. ¿Le das importancia al jefe de la seguridad para determinar qué sucedió? Totalmente. Un presidente nunca está solo, nunca debe estar solo. Y más un presidente en una nación como Haití, que él mismo en febrero dijo que habían conspiraciones para derrocarlo o para asesinarlo. Entonces, partiendo de ese criterio, ahora mismo todo lo que se diga sobre Haití, aparte de su historia, es especulación. Sin embargo, del futuro inmediato sí podríamos sacar algún tipo de conclusiones o tratar de establecer, en este caso de tu parte, qué podría suceder aprovechando esta triste situación que ha ocurrido recientemente. Mira, hace muchos años empecé a manejar el tema del puente terrestre euroasiático, lo que hace muchos años se llamaba la antigua ruta de la seda. Comienza por China, Rusia, de ahí lo pasan a Asia completa, de Asia pasa al continente europeo, del continente europeo pasa a los Estados Unidos, de Estados Unidos pasa a México y de México desparraman ya hacia todo el Caribe. Infraestructura, mejoras de vida, grandes obras de infraestructura, empleos productivos, y tú dirás, bueno, pero es quimérico. No, China lo está construyendo. China está construyendo el viejo sueño de la ruta del viejo Suyansen. Y ya tienen obras grandísimas en Perú, tienen grandísimas obras en Colombia, en Brasil. Entonces, en este momento, yo te diría que Haití tiene una situación sumamente delicada. Incluso podría estar apuntando hacia una posible guerra civil. Porque es que el presidente Moïse surgió de unas elecciones muy cuestionadas, en una segunda vuelta donde solo fueron a votar 16 o 17% del total del electorado haitiano. Y él obtuvo un ínfimo porcentaje prácticamente. Ínfimo porcentaje. Entonces, Haití está muy delicado en este momento. Y nosotros los dominicanos, que todo lo que pasa en Haití de una forma u otra nos toca a nosotros, nos afecta a nosotros. Nosotros tenemos que estar durmiendo una sola hora, por no decirte 25 horas despierto y 24 trabajando. El papel nuestro, el de República Dominicana, ¿debe ser de espectador? No, de ninguna manera. Tú no puedes ser espectador con esa realidad que tú tienes ahí. ¿Y qué podemos hacer? Haití es una especie de... Con decisión y capacidad, ¿qué podríamos hacer? Lo que es Somalia en África, que se maneja sin ningún tipo de institucionalidad, sin gobierno, eso es Haití. Para bien o para mal, es el vecino nuestro, tenemos frontera común con Haití. Luego, nada de lo que pasa en Haití puede ser indiferente a nosotros. Ahora, de ahí a querer que nosotros carguemos con esa tragedia haitiana, ya son cosas diferentes. Yo siempre he propugnado porque nosotros nos convirtamos
si se quiere, en el eje que promueva en el continente y en el mundo, si se quiere, la mejora de Haití. Son seres humanos, lamentablemente en las condiciones que viven, pero son seres humanos, no hay diferencia entre los seres humanos de un país y de otro. Hay pocas voces con el oído puesto para escucharlas en el continente, como mencionas. Bueno, pero se puede intentar. Lo que tú no puedes es rendirte. Nosotros no podemos rendirnos nunca porque tenemos esa realidad. La vamos a tener eternamente. Por ejemplo, Gregory, para nosotros 30, 40 años es una eternidad. Para una nación es nada. Y ese pueblo prácticamente desde que se fundó ha estado implorando por mejora en su calidad de vida. Ahí hay muchas complicidades de potencia, de empresarios muy ricos, incluso empresarios dominicanos asociados con grandes empresarios haitianos, que Haití lo ven como una simple y sencillamente como una finca, como nos ven a nosotros también. El problema es que en la medida que nosotros descuidemos el tema de Haití, nos vas a ir ocasionando deterioro a nosotros. ¿Tú crees que es juego que aquí en el país ya no hay más de 2 millones de haitianos que trabajan, que se casan, que reproducen, que agrandan su familia, que agrandan su patrimonio? Todo eso está posiblemente yendo en detrimento de los dominicanos. En la medida que ellos crecen y nosotros nos quedamos tranquilos, me refiero al crecimiento poblacional de ellos aquí. Si tienen 2 millones y la cosa sigue como va, nosotros los dominicanos cumpliendo políticas que dictan algunos organismos internacionales pro aborto, que no quieren que las mujeres nuestras den a luz, sin embargo nosotros dedicamos un 30% del gasto de salud total, lo dedicamos para atender las parturientas haitianas. Así es, se está metiendo una república dentro de otra república, por lo que nosotros no podemos ser indiferentes bajo ninguna circunstancia, Gregory. Todo lo contrario. Y estamos siendo indiferentes. No, cuando tú planteabas si nosotros pudiésemos ser indiferentes, bajo ningún concepto podríamos serlo. ¿Y qué estamos haciendo para revertir eso? Porque si revisamos durante años, están las voces de alerta ante esa situación, ante esa inmigración que crece, ante esa incluida transculturización que se va impregnando poco a poco. Eso va increciendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque vemos que todo continúa igual, Ramón. El problema es que aquí quienes llegan al poder te mantienen un discurso mientras están buscando el poder. Y desde que se juramentan, desde que se posicionan en el poder, olvidan todo cuanto dijeron sobre Haití. Y yo soy de los que digo que nosotros debiéramos llevar la voz cantante para obligar a la comunidad internacional a que haga inversiones reales en Haití. Tú me dirás, bueno, pero es que Haití no tiene ni siquiera infraestructura humana. Vamos a ayudarlo. Nosotros que éramos, nos construyeron una nación. China que era en los años 60, ¿qué es China hoy? Me llamó mucho la atención de ese término que utilizaste hace un momento. Está creciendo una nación dentro de otra nación. Es así, es así. Y los dominicanos estamos de una manera, yo te diría, irresponsable es el término correcto. Nosotros estamos viendo crecer una nación dentro de otra nación, pero con culturas completamente diferentes, con religión diferente, con lengua diferente, con costumbres diferentes, con leyes diferentes. Haití no tiene nada organizado, en Haití todo es ilegal. Aquí estamos empezando, después de muchos años, de mucho tropiezo, estamos empezando a construir las herramientas que se necesitan para vivir en democracia. ¿Que están débiles todavía? Sí, pero la vamos fortaleciendo, la vamos mejorando. Ya este pueblo es capaz de salir a marcha como Marcha Verde, Plaza de la Bandera, sin ocasionar lo que se ocasiona en Haití cada vez que ese pueblo sale a la calle. Entonces nosotros vamos avanzando. En la medida que nosotros tomemos conciencia de que nosotros no podemos permitir que se desarrolle una nación dentro de otra nación, la situación entonces podría empezar a mejorar. Pero eso depende básicamente del gobierno. Y si el gobierno no empuja en esa dirección, que es responsabilidad del jefe de Estado como jefe de la política exterior, tiene que empujar hacia que los dominicanos exijamos de la comunidad internacional obra real. Y no hacer lo que pasó cuando hubo el terremoto en el 2010, que entraron decenas de miles, o supuestamente debieron entrar decenas de miles de dólares a Haití, y la mayoría se perdió. Se perdió aquí, se perdió en otros países de la región. Cuando digo se perdió, la dilapidaron los políticos.
hasta los alimentos que mandaron para Haití en el 2010, aquí en lugares del este del país, se perdieron porque lo almacenaron para luego intentar venderlo. Entonces, con esa realidad que tenemos, amigo Gregory, no hay lugar a seguir indiferente a ese inmenso problema que es Haití. Hoy Haití, ¿qué cosa es Haití hoy? ¿Qué cosa es? ¿Cómo lo definiríamos? Había terminado la justicia. No teníamos, ahí no hay Suprema Corte de Justicia de acuerdo a la Constitución. Congreso había terminado. Se disputaba con el presidente que se había prolongado un año más, porque fueron tan conflictivas las elecciones en las que él resultó electo, que tuvo que tomar posesión un año después. Y él era partidario de la tesis que como tomó posesión un año después, tenía que prorrogarse un año más, y por ahí empezó la desgracia de él. A eso es que él se aferró, porque él decía que entregar en febrero 7 no era correcto, que él tenía que esperar un año más precisamente por eso que explicas. El problema es que eso no estaba previsto en la Constitución, lo que sí estaba previsto era el inicio y el término. Hay unas elecciones previstas para 26 de septiembre, al doblar de la esquina. ¿Piensas que eso podría mantenerse? Bueno, ¿con qué van a hacer unas elecciones? Se las pregunta. A menos que no sea un invento de lo que pueda surgir una conflagración mayor que la que está viviendo Haití ahora. Estamos en julio, agosto, septiembre, estamos hablando de 70, 80 días para montar un proceso electoral donde no hay nada montado. Encima de una crisis gigantesca. Encima de una crisis ya no solo económica y social, es una crisis humanitaria la que está viviendo Haití. Fíjate que prácticamente Haití está cerrado. Cerraron el aeropuerto, cerraron todo. Haití no está entrando nada que no sea contrabando, el contrabando típico que siempre ha entrado por Haití, o por la frontera nuestra, por agua, por donde quiera que sea. Pero Haití en este momento, nosotros los dominicanos tenemos que estar permanentemente vigilando. Y no es de que sellar la frontera, como se dice cada vez que en Haití hay una crisis. No. Es atender el problema. Y tú me dirás, pero el problema no es nuestro. Sí es nuestro. Sí es nuestro, Gregory. Porque lo que pasa en Haití repercute aquí. Lo que tendríamos que ver es que no nos dejemos utilizar de los grupos empresariales haitianos y asociados con muchos grupos empresariales dominicanos, porque ellos ahí lo único que ven es beneficio y ganancia. No ven la realidad de ese pobre pueblo más pobre del mundo, Haití. Esa es la realidad. Y en la medida que los dominicanos podamos exigir que se mejore la vida de Haití, de los haitianos en Haití, eso mejora la vida de nosotros también. Organismos internacionales y países con preponderancia económica, ¿piensas que puede ser este el momento de que atiendan la situación de encauzar a Haití en algún sentido? Esa es la importancia que tiene la presidencia de la República Dominicana ahora. ¿Podemos incidir a influir en eso? Claro que sí, porque esta es una región sumamente delicada. Nosotros como país, por lo estratégico que estamos ubicados cerca de Europa, cerca de Asia relativamente, cerca de los Estados Unidos, nosotros somos, si se quiere, un territorio privilegiado que nos dio Dios, que nos dio la naturaleza. Y cualquier incidente que pase en República Dominicana va a tener de una forma u otra repercusión en esas potencias con las cuales ya estamos empezando a trabajar, o con las que hemos trabajado durante todo el tiempo Estados Unidos y China. Entonces nosotros estamos obligados a abogar, a ser abogados en beneficio del pueblo haitiano. Pero con ellos allá, nosotros aquí, definitivamente. Pero de que tenemos que abogar por ellos, sí hay que hacerlo. Y creo que es un buen momento para llamar ahora lo que durante la precampaña interna yo llamaba una especie de concierto de naciones, no solo para Haití ya, para el mundo yo lo pedía, pero ahora en este momento para Haití. ¿Tú te imaginas que China, Rusia, India, Estados Unidos, Alemania, Francia, a pesar de la crisis que algunas de ellas tengan, se junten y piensen en Haití? Yo creo que sería un gran paso de avance para la humanidad, para los haitianos, para nosotros. Habría que tomar en cuenta la crisis que cada país, producto de la pandemia sanitaria mundial, bueno, de la pandemia, es mundial, por supuesto, un pleonasmo que acabo de cometer, a causa de la pandemia, pues tiene su propio problema, su crisis, cada país. Sí, lo que pasa es que con la pandemia, en algunos lugares se jugó mucho a la politiquería y no se atendió como debió atenderse desde el principio. No era una cosa del otro mundo. Yo creo que el PLD jugó aquí al principio, de manera electoral con la pandemia,
Si el PLD dividía el país en 4 y hacía grandes hospitales móviles en cada una de las regiones del país, no había que parar, según el criterio de los técnicos que yo consulté, no había que parar ni la educación, ni el trabajo, ni las fábricas, ni las zonas francas, porque lo único que había que hacer era monopolizar el transporte, meter médico en todas las guaguas, que midieran las temperaturas, que anduvieran con qué inocular a lo que dieran positivo en el momento y apartarlo, meterlo a un hospital de esos móviles. Era una economía de guerra que había que hacer en un momento que la pandemia nos trataba como si tuviéramos una economía de guerra. Pero aquí, en vez de hacer eso, lo que se empezó fue a politiquear y a cerrar el país, un toque de queda. El primero fue de 40 días, que nos tenía como si fuésemos presidiarios en nuestras propias casas. Bueno, pero el toque de queda no se ha eliminado en ningún momento. Bueno, pero el problema es que se sigue cometiendo los mismos errores que se cometieron desde el principio. ¿O ha parado los toques de queda que siga aumentando el número de contagiados? No. Lo que se ha sangrado es la economía. Y tú me dirás, ¿y tú estás de acuerdo? No, yo estuve desde el principio diciendo que había que organizarlo de manera diferente, porque tú te trancas por la pandemia y dejas de producir, y entonces tienes dos crisis, la crisis de la pandemia y la crisis económica. Y a veces la crisis económica te lleva a la depresión tuya y de tu familia. Lo que pasa es que socialización implica contagio. Bueno, pero no están tomando ahora la distancia, la mascarilla, el gel de mano, todo eso se pudo hacer, se pudo incrementar desde el primer momento. Lo que pasa es que se jugó a la política. ¿No estás de acuerdo entonces con que haya sido tan amplio la utilización del toque de queda? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Eso tiene que buscar la forma ya de que en el país comience a ceder de la forma más amplia posible, pero hay que trabajar, hay que producir, los muchachos tienen que ir a la escuela, lo que hay que evitar es que aumenten los contagios. Y si se está revisando bien ahora, ¿por qué no se pudo planificar para que los muchachos nuestros, cuando fueran a entrar a la escuela, tuviéramos los aparatos que tienen todas estas empresas para medirte temperatura? Que si tú das un grado más de temperatura, van y te hacen la prueba, y si la prueba te da positivo, te aislaban. Eso debió manejarse así desde el principio, amigo Gregory, pero no se manejó así. Y todavía incluso el gobierno, aunque ha hecho un esfuerzo inmenso, pero es básicamente nada más por vacuna. Nada más por vacuna. Y la vacuna es útil, es necesaria, pero no significa que te vacunes, que no te dé. Pero el arma preponderante, si podemos hablar de arma para ese malvado virus, es la vacuna. Yo creo que más la distancia, el cuidado, porque tenemos, por ejemplo, el caso de la leyenda de la radio, como le llaman ustedes, tenía sus 2 vacunas y murió. Muy cierto. Y hay gente que tiene su vacuna, se han contagiado. Lo que tenemos es que cuidarnos, mantener distancia, mantener las mascarillas, pero tenemos que trabajar, no podemos dejar de trabajar. Bien. Ramón, vamos a hacer una pausa comercial. Al retorno, se nos quedó Cuba, vamos precisamente a dar un cruce a la isla de Cuba, que también tiene su situación, tiene su crisis sanitaria, sí, y ahora parece ser que tiene una crisis de otro tipo. Venimos en breve con Ramón Emilio Concepción en la hora 22. Bien, continuamos con Ramón Emilio Concepción. Cuba, imprevisto este suceso que hemos visto ayer, por lo menos para nosotros los dominicanos, porque los cubanos estaban pidiendo su vacuna Abdala, que ya fue aprobada por su Ministerio de Salud, la primera vacuna latinoamericana, una vacuna contra el COVID-19 que promete ser eficiente, tiene 91 y tanto % de efectividad en 3 dosis dentro de 28 días. Sí. Sí, exactamente, está en espera de que la OMS dé su visto bueno. Sin embargo, luego de esta situación de expectativas con la vacuna, la población brinca de un momento a otro y hemos visto las marchas que empezaron el pasado fin de semana. ¿Hacia dónde piensas que esta situación va? En el campo utilizamos mucho una palabra
Cuando tú atosigabas a una gente que siempre te aguantaba, decíamos, es que, y cuando tú reventabas te decían, el acumulo lo hizo reaccionar. Y tú dices, el imprevisto de Cuba es un imprevisto, pero era previsible. Yeah. ¿Cuál es el estado natural del ser humano? Es la libertad. El hombre nace libre. Lo correcto es que el hombre muera en libertad. Y Cuba, por más que tú quieras decir, Cuba tiene 60 años de espalda al mundo y una parte importante del mundo de espalda a Cuba, esa es la verdad. Pero como el estado natural del hombre, del ser humano, es la libertad, ahí se fue acumulando muchas cosas. Cuando Fidel baja de Sierra Maestra, 59, a pesar de que Cuba iba ya un poco en decadencia por la gran corrupción que había en esa época, recuerda que cuando Estados Unidos le abrió la guerra dura a las mafias de la época, muchas se fueron a Cuba. Ahí tuvo Al Capone, ahí tuvo Dillinger, ahí tuvo el Eliogné persiguiéndole. Entonces en Cuba se fue acumulando todo ese deterioro que empezó en la década del 50 con los juegos, la corrupción, el desenfreno, el dejar hacer. Bajo Fidel metió ese pueblo en cintura, pero yo soy de los que entiendo que la revolución de Fidel se olvidó de que todo modelo económico que no se haga en beneficio del ser humano termina perjudicando al ser humano y después el ser humano reacciona. 60 años, Gregory, Pero la sin asistencia adelantos, en educación, la asistencia en alimentación, la asistencia en salud, es dirigido al ser humano. Correcto. Entonces, el enfoque de Fidel en todo momento fue hacia esos aspectos. No iba a ser suficiente. Si tú no renuevas tecnología cada cierto tiempo, si tú no mejoras la calidad de vida permanentemente del ser humano, tú puedes tener la nación más educada, todos, médicos, ingenieros, bioanalistas, químicos, todas las profesiones. Si tú no tienes economía, ¿de qué te van a servir? Le faltó un poco de capitalismo al sistema. Claro. Y el ejemplo que te pongo a propósito de eso, los chinos. Los chinos políticamente se llaman comunistas, pero los chinos cogieron a lo que los Estados Unidos le dieron la espalda. Estados Unidos se funda bajo la dirección prácticamente de los preceptos económicos que diseña Alexander Hamilton con sus 3 famosos informes. Desde 1789 uno, 90 otro y en el 91 el otro, que fue el informe de las manufacturas, el Banco Nacional de Desarrollo y el crédito público, no las deudas públicas. Ahí se fundan los Estados Unidos sobre esos 3 grandes ejes. ¿Qué hace China? Que hasta el 60 todavía Venezuela tenía 12 veces el tamaño de la economía de China. Pero cuando China se dio cuenta que el modelo hamiltoniano de las grandes obras de infraestructura, de la ciencia, de la tecnología, del empleo productivo, de la importación de materia prima para exportar manufactura, los chinos empezaron. Fíjate que los chinos duraron, igual que Europa, 43, 46 años duró la Europa para integrarse como tal, países más o menos pares. Los chinos duraron 49. Cerrado a banda, desarrollando su industria, desarrollando su ciencia, su tecnología. Cuando se prepararon, dijeron, estamos preparados, vamos a competir, podemos abrir el mercado, pero ya ellos tenían toda su ciencia y toda su tecnología, con tecnología de punta disponible, no solo ya para sus ciudadanos. Por eso China, se está hablando que en el 2030 posiblemente la pobreza desaparezca en China. Y mira que le quedan algunos bolsones todavía de países del tercer mundo. Pero China ya en el 2030 no va a tener gente pobre. ¿Por qué? Porque utilizó lo que Hamilton había diseñado, que funcionó en Estados Unidos, porque Estados Unidos, de ser una colonia, en apenas 4 décadas pasó a ser la potencia más grande del mundo. Y en la práctica es un régimen duro. ¿El chino? Sí, Pues totalmente. hay cosas que tú no puedes hacer en Cuba, en China. Tú no puedes. Porque la democracia se dirige. Lo que tú tienes que dirigirla hacia el perfeccionamiento, casi siempre. Y que todo tú lo hagas pensando en el ser humano, porque ¿de qué me sirve a mí tener un gran hospital si los seres humanos cuando vayan no encuentran la medicina, no encuentran el aparato con la tecnología a tiempo para detectar qué te afecta? Esto que inició ahora en Cuba, ¿piensas que puede ser un proceso irreversible y que finalice con la era que inició Castro del Partido Comunista Cubano?
Habrá que ver cómo se organizó, porque eso no es espontáneo, ¿eh? Olvida y tumba, eso no es espontáneo. No es espontáneo, No, dices. no, de ninguna manera. Aparenta que es algo verdaderamente Mira, espontáneo. en economía, en política, todo tiene un hilo conductor. Todo tiene un hilo conductor. Nada es espontáneo. Sí me llama la atención que fue en distintos puntos del país. Bueno, por eso te digo, porque si tú me dijeras, bueno, empezó aquí, después se fueron sumando. No. Es que los pueblos a veces aguantan, pero llega un momento que ya no aguantan más. ¿Tú crees que es justo que con esa mano de obra tan calificada que tiene Cuba, tú puedes tener toda la diferencia del mundo con ellos? Yo no comparto autoritarismo ni de izquierda ni de derecha. Ya. Yo soy un hombre plenamente convencido del sistema democrático, como decía Churchill. El menos malo de todos los sistemas es el democrático. Lo que pasa es que tú tienes que cuidarlo, tienes que regarlo como se riega una planta y cada vez irla podando, irla mejorando. ¿Sí? Sí. Estás mencionando algo que evidentemente le conviene, es lo que Cuba piensa se merece, hacia donde Cuba va. Ahora bien, al salir de los miembros dirigentes de la Revolución Cubana, los remanentes que quedan del régimen de Castro o de los Castro, ¿en manos de quién entonces podría caer Cuba? Mira, en Cuba lo más que sobra es talento, no tengo la menor duda. Ahí lo que ha habido es represión para que ese talento no decolle, pero a Cuba le sobran médicos buenos, ingenieros buenos, biólogos buenos, químicos buenos, que incluso que ya nosotros no tenemos químicos, ni tenemos agrónomos ni biólogos. Nosotros estamos yendo a un grado de deterioro peligroso. Ningún país puede garantizar seguridad alimentaria si no tiene químicos, biólogos y los que van al campo, los agrónomos. Interesante ese tema. Me gustaría, ojalá, quizás en la última parte, tratarlo, eso que está mencionando ahora para nosotros. Entonces, pero sigamos con Cuba. Cuba está obligado a dar un salto, a abrirse al mundo y que el mundo se abra a Cuba, como dijo Juan Pablo II. Pero para dirigirlo, ¿quién? Cuba tiene gente de sobra, Gregory. En Cuba el analfabetismo terminó hace muchos años. No hay partidos políticos. Sí, pero se construye. Cuando tú tienes talento y cuando tú tienes formación, te sientas y en 1 hora, en 2 horas tú produces los lineamientos básicos para un programa de gobierno, si tiene conocimiento. A los cubanos les sobra conocimiento, les sobra talento. El problema es tú mantener una población, no importa que sea ingeniero, médico, si tú cada vez lo acorralas más, lo aplastas más, termina un momento. Es más, yo pongo un ejemplo típicamente dominicano, las gallinas. Las gallinas nos da su huevo, nos da carne, nos da los pollitos. Y cuando tú acorralas una gallina, la gallina reacciona y te salta. Ese pueblo aguantó 60 años de autoritarismo. Pueden decir cuanto quiera. Igual como tuvo Chile con Pinochet, uno de izquierda, uno de derecha, pero es autoritarismo. ¿Qué opinión tienes de Díaz-Canel, actual mandatario cubano? Mira, en honor a la verdad, yo no me he dedicado mucho tiempo a escucharle, a verle. ¿Qué impresión te da? Él es un hijo de la Revolución Cubana, está formado a imagen y semejanza de Fidel, de Raúl. Habrá que ver si él va a conectar ahora, que fue lo que yo creo que le faltó desde el principio, desde que asumió la presidencia. Él tenía que entender que tiene una generación, 2 generaciones de jóvenes que ya no nacieron prácticamente en los últimos tiempos de Fidel, venían ya con el deterioro que traía Cuba en el ámbito económico en los años 70. Y esas 2 generaciones que se formaron, cuando tú te haces profesional, que tú quieres un buen empleo, bien pagado, bien remunerado, buscar tu novia, casarte, tener tus hijos, tener tu familia, tener una buena casa, poder ahorrar. Esa es la vida de un ser humano. Pero en la medida que tú, por mantenerte en el poder, tú me educas, me diste toda la educación del mundo, pero no me permitiste desarrollar todo mi talento. Llega un momento que te voy a reaccionar. Yo creo que en Cuba está pasando esto. Se acumuló todo ese daño durante muchos años y están reaccionando. Nunca es tarde. De lo que yo sí te garantizo es que por falta de talento Cuba no va a dejar de dar el salto hacia la apertura al mundo, porque le sobra gente preparada. Bien, pasemos a nuestro país, pasemos a nuestra vida política autóctona. Partido Revolucionario Moderno, de quien eres miembro dirigente a nivel nacional, fundador de esa organización política, ex precandidato presidencial. Me gustaría conocer
el Partido Revolucionario Moderno, su papel que tiene en este gobierno? Mira, siendo franco, el PRM tiene una parte alícuota del poder, una parte muy pequeña. Incluso tú buscas de los 26 ministerios, creo que no llegamos a 8. Los otros son de aliados, de sociedad civil, del empresariado, pero realmente los muchachos que se formaron en el partido para ir al gobierno, la mayoría está fuera del gobierno. Y tú dirás, Ramón Emilio, tú no estarás reaccionando por la herida. No, no, porque yo sí soy un hombre que he estado claro siempre. El presidente elige los ministros con lo que él se sienta bien. Tiene que ser un presidente que tenga un criterio muy alto de nación para que, teniendo diferencia contigo de criterio, te lleve a un ministerio. En estos países los presidentes no les gusta a la gente que le dicen cuando hay que decirle presidente. Al final la responsabilidad es suya, pero yo creo que este es un paso equivocado que estamos dando. A los presidentes dominicanos casi nunca les ha gustado tener hombres que no sean yes men. Pero el problema que hay ahora en el partido y el gobierno es ministro el presidente del partido, ministro el secretario de organización del partido, alcaldesa del Distrito Nacional la secretaria general del partido. ¿Dónde está entonces el vínculo de la dirigencia media, intermedia y baja del partido con el gobierno? Yo no lo veo. Y recibo llamadas a diario de alguna parte del país donde los compañeros, con toda razón, porque trabajaron política, porque querían desempeñar cargos públicos, porque se formaron para ir a cargos públicos, pero en honor a la verdad, yo no veo ese vínculo en este momento entre el gobierno y el partido, todo lo contrario. A mí me cuentan algunos diputados que después de pedir cita durante meses a algunos ministros, van y lo dejan 7, 8, 10 horas esperando. Todo gobierno que sabe el papel que juegan los diputados para ganar un proceso electoral, cuando un diputado va a un ministerio normalmente va a reclamar pequeñas obras para sus municipios, para sus provincias. Entonces, la mayoría de ministros nuestros, es más fácil se reúnen con los adversarios que con los diputados nuestros. Y se ve en la prensa a diario ahí. Entonces, hasta que el presidente no coja la batuta y en una reunión de ministerio para tratar asuntos políticos le haga ver que el PRM tiene todo el derecho de ir a los cargos públicos porque trabajó para ganar, no lo paró ni pandemia, ni mal tiempo, ni los 20 años en oposición. El PRM decidió trabajar para que Luis sea presidente, pero en honor a la verdad, el PRM tiene muy poco de dirección en el gobierno actual. Esa es la verdad. Hay un anuncio que se hace en el fin de semana pasada donde precisamente se decía que inician los recorridos de los principales dirigentes nacionales. Primero hay que ir, antes de que esos recorridos inicien, primero había que ubicar a los compañeros que andan buscando empleo, merecido empleo, gente que se preparó para ir al gobierno. ¿Me entiendes? Ojalá y lo reciban bien a ellos cuando vayan donde los compañeros. Puede haber sorpresa entre el trato que le den los compañeros cuando ellos vayan allá, porque le van a preguntar por los empleos, ¿a qué van? ¿A qué van? ¿O no estábamos preparados para gobernar los PRMistas? Yo creo que sí. Yo, que bajo a las bases del partido permanentemente, conozco profesionales valiosísimos que estaban en incapacidad, no están en capacidad de ir a cargos públicos. Pero entonces nos hemos dejado llevar de la corrientita esta de que están todos en carrera, porque el PLD dejó una ley, hizo una ley a su medida, que violó la Constitución de la República, y por qué yo tengo que respetarla si es una ley contraria a la Constitución. Ese es el argumento que se ha utilizado. Otros dicen que el PRM no tiene gente preparada para gobernar. A mí me lo dijo una ministra. Y yo le puse 3 ejemplos. Dije, ministra, hay una hijita de un abogado que se llama Manuel Sierra Pérez, que habla 5 idiomas, es economista y habla 5 idiomas, entre ellos mandarín, habla y escribe mandarín. Y no hubo forma de conseguirle un empleo en el gobierno. ¿Qué hizo el Banco Mundial cuando vio el currículum de la niña corriendo en las distintas redes sociales? La captó y se la llevó para Washington. Una niña con 20 años y habla 5 idiomas y es economista, entre ellos el mandarín. No necesitamos nosotros, ahora mismo con estas relaciones fluidas que estamos haciendo con China, tener jóvenes que tengan la preparación de esa hija de Manny Sierra. Ni caso le hicieron. Y así le mencioné muchos muchachos más que hablan 3, 4 idiomas. Le dije, los míos hablan 3 idiomas todos. Entonces, ¿por qué tú dices que no están preparados?
Le compraron eso al superministro de la presidencia, que los PRMistas no estábamos preparados para gobernar. Y el presidente ha comprado. Y él manifiesta eso. Dijo, hombre, lo sabemos todos, que no estábamos preparados para gobernar. Él sí está preparado para gobernar. Bien. Porque él representa unos intereses completamente diferentes a lo que representamos los que hacemos política por vocación. Los que vamos a la Cañada, los que vamos a la Sursa, los que vamos a Cristo Rey, los que vamos a Catanga, a Los Minas. Es la sensibilidad que todo político tiene que tener. Si no, lo puede encumbrar y ponerlo donde quiera. Si no tiene sensibilidad social, difícilmente entienda un partido político. ¿Es necesariamente contraproducente o negativo, en cierto modo, un empresario en un ministerio? Mira, depende. Porque hay empresarios que le tienen asco a los políticos y normalmente nunca bajan a hacer trabajo político, no tienen roce social con la dirigencia de un partido. Son inventos. Es que si son empresarios no pueden saber de política proselitista, por ejemplo. Bueno, entonces la respuesta la tiene Papa Francisco. ¿Qué dice Papa Francisco dice que a los hombres y a las mujeres que les gusta mucho el dinero y les gusta el poder, los autos de lujo, que no vayan a la política. Igual a los religiosos que les gustan que tienen esos vicios, le dice que tampoco entre al convento. Que se queden en su empresa privada generando riqueza, que generen toda la riqueza, que paguen los impuestos nada más. Pero cuando tú eres un empresario que tú no tienes contacto social con un partido político, con la dirigencia de un partido político, tú no tienes idea lo que significa salir un fin de semana a trabajar política. O cuando aprieta una campaña que tú sales, tú dejas oficina, familia y todo para salir a trabajar política. El empresario que nada más es empresario normalmente no hace eso. A un presidente le puede interesar un empresario porque puede ser buen gerente en un ministerio, por ejemplo. No, entonces si lo que necesitamos es un buen gerente, no tenemos necesidad de gastar tanto dinero en la democracia, porque gerente hay donde quiera. Busca un gerente, el mejor que sea, y sacarlo de una encuesta, como le gustan sacar mucho, y nombrar un gerente. No, el Estado es una empresa diferente. El Estado es una empresa que tiene que velar por el bienestar general de toda la población, de las grandes mayorías, que tiene que entender que los millones de gente que constituyen esa nación tienen que desayunar, comer, cenar, tienen que ir al médico, tienen que ahorrar, tienen que hacer vacaciones. Eso se llama pensar en la construcción de un Estado. El empresario normalmente está diseñado para acumular dinero y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Mientras más dinero ganan los empresarios, mejor le va a ese país. Pero de ahí tú confundir una empresa particular con una empresa de bienestar general como es el Estado, son dos cosas completamente diferentes. Bien, venimos al segmento final de la hora 22 en unos instantes. No cambie de canal. Bien, frente a Ramón Emilio Concepción, frente al televidente, quiero ser lo más objetivo posible en lo que voy a mencionar en este momento. Va pasando el tiempo, este gobierno tiene básicamente ya un año. Apenas, un cuarto ya pasó del periodo. Un 25% de su periodo reglamentario. Entonces, la figura de Ramón Emilio Concepción, con todos los méritos y todo el currículum interno dentro del PRM, puede decirse que ha estado manejándose en un aspecto cuasi crítico de lo que es el ejercicio del gobierno frente a su partido. De hecho, Ramón Emilio Concepción no pertenece al tren gubernamental, a pesar de las virtudes que profesionalmente... Porque no estoy preparado, según algunos ministros. No tengo comprensión suficiente para desempeñar un cargo. Mira, Gregory, yo creo los dominicanos estamos obligados a mejorar el sistema de partido político. ¿Por qué?
Haití. Estoy hablando del gobierno, Espérate, estoy hablando del PRM. Sí, está bien, pero espérate, vamos a ir Estoy ahí. siendo muy, muy directo. Sí, pero mira, ¿por qué estamos obligados a mejorar el sistema de partidos políticos? Lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Puerto Rico, donde se ha prácticamente debilitado a la nada el sistema de partidos políticos puertorriqueños, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, lo que podría empezar a pasar en Colombia. Entonces nosotros que estamos viendo todo eso, ¿qué es lo que pasa cuando los sistemas democráticos se deteriora el sistema de partido? Porque tú llegas a la presidencia hoy y en vez de tú buscar los hombres que te ayudaron a llegar al poder, que tienen talento, que les sobran talento para ocupar un cargo, tú te rodeas de amigos o te rodeas de empresarios porque son los que buscan los recursos para ir al poder. Eso casi nunca termina bien. Y si se deteriora más el sistema de partido en la República Dominicana... ¿no termina bien para quién? Para el país y para los que patrocinan que los partidos se deterioren. Por Dios, Gregory, nosotros con sus vicios, sus defectos, sus virtudes, nosotros teníamos uno de los sistemas de partido más fuertes de la región. Partido Reformista, Partido Revolucionario, Partido de la Liberación Dominicana, eran las tres patas fundamentales del sistema político. Reformismo no existe. PRD agonizando. PLD entrando en un proceso de deterioro progresivo cada día más. Nos queda el PRM. El PRM debemos cuidarlo y somos nosotros, no el pueblo. El PRM debemos cuidarlo nosotros como cuidamos la niña de nuestros ojos, si queremos seguir viviendo en democracia. Porque ¿qué es lo que pasa con los pueblos cuando el sistema de partidos se deteriora por completo? Inventan y observan en la región donde han tenido que inventar porque se deteriora el liderato y los partidos políticos. Casi siempre surgen figuras que resulta, como dice el refrán, la cura resulta más dura que la enfermedad. Entonces el PRM está obligado ahora a reencontrarse con su gente. No quieren reencontrarse, entonces que se preparen porque no es verdad que las bases del partido se van a quedar inactivas todo el tiempo como están, eso no es verdad. Se sienten estafados muchos de las bases porque se hizo compromiso con ellos para llegar al poder. ¿Y qué es lo que están exigiendo los compañeros del partido? Los que tienen... Pero fortalecer un partido político es sinónimo de darle participación en un empleo, por ejemplo. De parte. Porque cuando tú te enganchaste a estudiar periodismo, ¿qué tú querías? Ser periodista, tener tu espacio, tener tu propio programa, tu propia empresa. Cuando te dedicaste a la política, que lo hiciste como un sacerdocio, tú querías desempeñar cargos públicos y te preparaste para ir a cargos públicos porque te consideras que tienes la sensibilidad. Normalmente el que hace política por vocación es porque ve en sus pueblos, ve sus barrios, ve el deterioro de las escuelas, de los hospitales, que muchos se extravían en medio del camino, sí. Hay otros que preferimos no llegar al poder y quedarnos al margen si no habremos de hacer todo cuanto hemos dicho durante todas nuestras vidas. Y yo sé que Ramón Emilio puede resultar un poco incómodo para un gobierno, pero para un gobierno que vaya a hacer lo malo, un gobierno que vaya a trabajar en beneficio de su país, sabe que en un hombre como Ramón Emilio podría tener un gran apoyo de trabajo 16, 18, 20 horas. Pero Ramón Emilio Concepción... y los compañeros sabrían a qué abstenerse cuando trabajan con un hombre como yo, porque no es verdad que van a ir a pedir botella, eso no es verdad, ni mis hijos, ni nadie. Entonces a lo que me estoy refiriendo es que el PRM ha hecho una especie de desvinculamiento de los sectores políticos que los llevaron al poder. Se quejan los diputados, y esto que estoy diciendo sale en la prensa todos los días y en redes sociales. Se quejan los diputados, se quejan los senadores, se quejan los presidentes del partido. Entonces algo está pasando. Una muestra de ese desvinculamiento que menciona es que no esté en el gobierno Ramón Emilio Concepción. Nunca piense que Ramón Emilio habla por Ramón Emilio. Yo no soy... Pero es parte, como dice hace un momento. pero bajo ningún concepto. Yo, gracias a Dios, tengo una oficina de la que he vivido toda mi vida, de la que vivo todavía con cierta tranquilidad. No es mi problema. Yo ingresé a política Monsalvete. ¿Por qué? Porque veía la pobreza de mi pueblo, la pobreza de los pueblos vecinos a mi pueblo, cuando veía la lucha de los agricultores, y se fue desarrollando en mí una especie de sensibilidad que me llevó a la política. A mí me decía un abogado amigo en estos días
qué soquete fuiste. Utilizó otra palabra. Y yo, ¿por qué? Debiste dedicarte solo a ser abogado y posiblemente sería uno de los abogados más ricos del país. ¿Y qué? ¿De qué te sirve a ti tener todas las riquezas si se deteriora tu país? Es halagüeño hasta cierto punto, viéndolo a la distancia, el posicionamiento que puede tener el PRM para las elecciones del 2024. Depende. Es que Gregory, el hombre público que no entienda que este país cambió después del 16 de febrero del 2020, está perdido. Y en los partidos políticos, por ejemplo, el PRM hoy, el PRM te da, pero el PRM te quita. Pregúntale a Hipólito, pregúntale a Miguel, pregúntale a Milagros. Hubo un momento que este partido le dio todo, le dio el alma. Cuando hubo que quitársela, se la quitó. Los pueblos dan, los pueblos quitan. El pueblo tenía la obligación de salir del PLD y vio que el aparato, el instrumento más a mano éramos nosotros en el PRM. Y se abrazó a la idea del cambio para salir del PLD. Pero esa gente está ahí vigilando y observando. Nos está observando a todos. Este pueblo cambió, ya este es otro pueblo. Ningún político más engatusa a este pueblo ya. Esos muchachos con esas redes sociales, oye, hacen revolución en minutos. Finalmente, el Tribunal Superior Administrativo refuta la resolución primera de este año de la Junta Central Electoral. La ponderación a este respecto. ¿En qué sentido? Cuando lo hizo mayoritario Correcto. ¿A eso te refieres? Correcto. La Junta hizo lo que no hizo el pueblo. Los partidos mayoritarios lo hacen el voto del pueblo y la Junta con una argucia jurídica hizo un partido grande que el pueblo con sus votos no se lo dio, así de sencillo. No, pero No la Junta se pronunció en contra del tribunal, me refiero al tribunal. El tribunal hizo un partido mayoritario que el pueblo rechazó. Un arreglo de lo que se hacen políticamente aquí en el país, como lo hicieron aquella vez con el reformismo, ahora lo hicieron con el PLD y con el PRD, pero no tienen 5%, que es lo que manda la ley en la última elección, no lo tienen, así de sencillo. Ya, la pandemia en esos momentos, ¿qué evaluación tiene de las medidas últimas que se están tomando? Bueno, el presidente ya inicia la desescalada, así se llama, es el término que se utiliza, la desescalada. Parece que todo sigue mejorando. Y ya en un momento que la gente misma está pidiendo que quieren trabajar, que quieren ir a la escuela, entonces el presidente comienza la desescalada. Entiendo que las cosas van mejorando y podrían ir mejor, pero creo que van mejorando las cosas. Ramón Emilio, muchísimas gracias por estar de nuevo en la hora 22. Muchas gracias. Señores, mañana tendremos otro programa interesante, igual que este, que fue bastante interesante, aquí en la hora 22. Hasta entonces.